Bien, mis queridos niños, vamos por el siguiente tema del barroco. Seguimos en Italia y ahora vamos a hablar de la pintura barroca en Italia, es decir, el siglo XVII y el principio del siglo XVIII en Italia, en la península italiana. Ten en cuenta una cosa, Italia como país no existe todavía. Vosotros habéis estudiado historia contemporánea, sabéis que Italia nace como país más tarde, pero vamos, estamos hablando de Italia como término geográfico, lugar donde se habla el italiano, ¿no? Bien, entonces estamos en el siglo XVIII. Lo primero que tengo que recordaros, y esto es recordar la introducción al barroco, que el siglo XVIII primero es un ciclo dramático, es un ciclo de la guerra de los 30 años, es el ciclo de la decadencia económica del Mediterráneo. El eje económico del mundo pasa al Atlántico, a Holanda, a Inglaterra. Entonces Italia y España se van a arruinar, Italia se arruina en esta época. También es la época donde el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, da sus frutos y la Iglesia Católica se reorganiza frente a los protestantes. Pues bien, es una cosa muy curiosa. Estas ideas del Concilio de Trento van a ser fundamentales en la pintura italiana. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento deja muy claro que la pintura, no siempre, ¿no? Pero muchas veces, la pintura debe estar al servicio de la propaganda religiosa de la contrarreforma. La contrarreforma, si la reforma es lo de Lutero y los protestantes, la contrarreforma es, pues, la reacción de los católicos contra la reforma. Estaban los católicos, luego llegó la reforma y luego los católicos hicieron la contrarreforma. Esto está muy relacionado con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento hay que citarlo siempre. Recordad que el Concilio de Trento fue en la segunda mitad del siglo XVI, pero ha dado su fruto ahora. Ha dado su fruto en el siglo XVII. Bien, entonces, básicamente, la pintura en Italia es propaganda religiosa. También ya veremos que habrá temas mitológicos y retratos y esas cosas. Pero la importancia de la propaganda religiosa va a ser muy, muy grande. Propaganda, es decir, ¿qué hay que hacer? Pues atraer a los fieles. O sea, los cuadros tienen que servir para que los fieles los vean, tienen que ser llamativos, tienen que llamar la atención. Y además que los fieles se identifiquen con esa historia religiosa. Hay una historia, un elemento que se repite muchísimo, que es que el milagro existe, que lo religioso no es solo una cosa alegórica, sino es una cosa real, que es cierto que no la ve todo el mundo, dice la iglesia, pero que los que tienen fe la ven. Entonces hay que identificar, hay que hacer que la gente se identifique con lo que estamos contando. Aunque sea una historia de los evangelios o de la Biblia, allí del Antiguo Testamento, de hace pues 2000 años. ¿Vale? Para ello que vamos a usar también el naturalismo. Es curioso, hasta ahora cada vez que venía una época de espiritualidad, y el siglo XVII es una época de espiritualidad, se buscaba el simbolismo. Pues no, esta vez no van a ir al simbolismo. ¿Por qué? Porque no pueden volver atrás después del Renacimiento. Hemos aprendido a pintar muy bien. Entonces ahora va a triunfar todo lo contrario, el naturalismo. Es verdad que la Iglesia quiere que la pintura nos lleve a Dios, ¿sí? Pero a través del hombre. Porque las ideas antropocéntricas no se van a olvidar. Una cosa, el mundo sigue siendo antropocéntrico. Ya no vamos a volver nunca a un mundo teocéntrico, jamás. El mundo sigue siendo antropocéntrico. Y aquí, ¿cómo vamos a llegar entonces? ¿Cómo vamos a hacer que las personas se identifiquen con lo que estamos viendo y se conmuevan? Pues por medio del naturalismo. O sea, por una representación absolutamente veraz de la realidad. El idealismo del Renacimiento se va a ir perdiendo. O sea, esos personajes maravillosos, bellísimos, perfectos, que no tenían un defecto, eso desaparece. ¿Y qué va a quedar? Pues gente real, gente corriente. Y la gente corriente, pues fea. La gente con cosa, aparecen viejos. Desnudos de viejos, por favor. Viejos pellejos. Gente fea, gente con los pies sucios. Vestidos como la gente corriente, con harapos. Dice, pero Pablo, ¿y eso es bonito? Una cosa puede ser maravilloso, ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero eso es lo que te atrae, lo que hace que tú te identifiques con los personajes. Además, es esa defensa de la belleza espiritual frente a la belleza terrenal, que ya lo tenía el Greco. ¿Os acordáis de esos personajes del Greco tan estirados, verdad? Con esos pies tan pequeños. Pues eso ya, y ahí venía por aquí el Greco. Y además hay otra cosa que vamos a ver muchísimo, que es la teatralidad. Es otra característica del barroco.
la utilización de telones, el uso de la luz. Le sacan un partido enorme a la luz, tanto a la luz lateral o al tenebrismo, ya lo veremos. También otro elemento, si queremos que los personajes se identifiquen, el costumbrismo, las pinturas de género, los bodegones, las naturalezas muertas, el costumbrismo es esto. Un tío comiendo habichuelas. ¿Eh? Esto es costumbrismo, pintura de género. O sea, escenas de la vida cotidiana. Escenas de la vida cotidiana. Todas estas cosas las vamos a ir desarrollando. Ah, y el color, por supuesto. Por supuesto el color. Veis que aquí no hay dibujo. Esto es color. ¿Qué dos autores vamos a ver? Punto y aparte. Pues vamos a ver dos autores. Uno es Aníbal Carracci, del que vamos a ver muy poco. Es verdad que este cuadro sí es muy barroco, de Aníbal Carracci. Este hombre comiendo judía, esta escena de la vida cotidiana de un tío corriente moliente. No es una obra religiosa. O sí, tiene un fondo oro. Ya lo veremos. Esto lo vamos a ver sobre todo con España. Esto sí es un bodegón. Mirad lo que tiene este hombre delante. Bodegón es cuando se pone una mesa con distintos objetos, normalmente de comer, pero no tienen por qué ser de comer siempre. Esto es un bodegón. Carracci. Vamos a ver dos, a Aníbal Carracci y a Caravaggio. Vamos a empezar con Carracci. De Aníbal Carracci vamos a ver muy poco. ¿Por qué? Porque hizo la galería del Palacio Farnesio, del Palazzo Farnese, en Roma, que es esta que está aquí. Dice Pablo, esto me recuerda mucho los techos de la Capilla Sistina, ¿no? Con una falsa arquitectura, ¿verdad? Y unos falsos cuadros, ¿verdad? Los marcos de los cuadros falsos. Sí. Y sobre todo, estas son las escenas, es muy clásico. O sea, esto me recuerda a mí mucho al Renacimiento. Esto me recuerda a mí a Tiziano. La obra de Tiziano, la obra de Rafael. ¿Y esto es barroco, Pablo? Sí, sí es barroco, por la composición a base de líneas diagonales. Eso sí, las composiciones barrocas van a ser muy complejas, muy complicadas. El movimiento, la acción, los personajes que soplan, la chica que se revuelve tocando la de esa, este personaje gordo aquí en medio, sí es barroco. Pero la verdad que los Carracci, porque también se pinta a su hermano, por eso lo digo en plural, los vamos a dejar, vienen en selectividad y por eso yo os lo cito. Porque en verdad el gran autor de la pintura barroca, este es un detalle, el gran autor de la pintura barroca es Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio pintó muchísimo y por suerte para vosotros murió relativamente joven. Además era un calavera, una cosa, es muy curioso la vida de Caravaggio, era un broncas, estaba todo el día en las tabernas con gente de mala nota, con prostitutas, borrachos, metiéndose en unos follones tremendos, con duelos, incluso a espada y las cosas. Pero luego pintaba la mar de bien. Y entonces tenía muchos protectores entre la iglesia, entre los cardenales y la gente importante del Vaticano, y también entre la nobleza romana. Entonces, cuando se metía en follones, iba a la cárcel, lo sacaban porque era protegido de cardenales y esas cosas. Al final tuvo una muerte, le dio un síncope una vez de todo lo que había bebido porque iba corriendo y no aguantó la carrera. Una cosa, este tío ganaba mucha pasta, pero es que la fundía rapidísimo, entonces tenía que volver a pintar. Está continuamente pintando, por suerte para ustedes. Bien, ¿qué tengo que contar de Caravaggio? Pues lo primero que me llama la atención a mí es el naturalismo. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, no está haciendo un cuadro religioso. También en Roma hay una nobleza y aquí está haciendo una pintura mitológica, ¿no? Este es Baco, el dios del vino, ¿no? Es una pintura mitológica. Los palacios de los nobles gustan, por ejemplo, hemos visto aquí los techos de la villa Farnese, ¿verdad? Les gustan las escenas mitológicas. Dice Pablo, sí, pues Baco, dios del vino. Vale, un personaje, pero fijaros varios detalles. Lo primero que me llama la atención es verdad que hay un bodegón delante. Sí, mira, Pablo, no, porque el dios del vino suele estar representado con uvas y esas cosas, ¿ves? Aquí están las uvas. Pero hay un par de cosas que son muy curiosas. Mirad la fruta. Mirad la fruta. ¿Esta fruta está bien o está un poquito pasada? De Pablo, este melocotón, parece un melocotón, ¿no? Este melocotón está llamado aquí, ¿eh? La fruta tiene picaduras, la fruta tiene ya partes podridas.
Incluso las hojas de higuera, ¿no? Que tiene este baco en la cabeza, están ya un poquito mustias. Es verdad que están mustias. Es verdad que hay un mensaje, ¿eh? O sea, está representando las cosas como son, no como debieran de ser. No, no son frutas. O mira, os voy a poner el melocotón perfecto del mundo de las ideas de Platón. No, 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 no. Voy a poner un melocotón con todo lo que le pasa con los melocotones. Y siento deciros que cuando tú cortas un melocotón, a los varios días el melocotón pues se echa a perder. Como nosotros, es una alusión al paso del tiempo y a la vida. Este Dios que está ofreciéndonos una copa de vino, no parece, no sé, una cara muy ambigua y lo veo un poco malsano, ¿eh? Lo veo un poco malsano, no, no sé. Parece un tío demasiado corriente. Y no te digo nada para malsano el vaco enfermo. Si es que este es un dios, pues tiene una cara de tener resaca, yo qué sé, con unas ojeras tremendas. O sea, está representando personajes reales, personajes reales. Fijaros qué maravilla de bodegón, de Caravaggio. ¿Veis esto? Esto no lo habría pintado. Esto no lo pinta Rafael ni Leonardo en su vida, vamos. Vamos, Miguel Ángel no se habría perdido tiempo pintando fruta. Vamos, jamás. Pero pintar una fruta y ponerle una picadura, pintar estas hojas que ya están resecas, estas hojas que se van arrugando, este paso del tiempo, una cosa, esto es un bodegón, solamente es esto, el cuadro es esto, pero no está hablando del paso del tiempo y este naturalismo, no está diciendo, oye, nosotros no somos así también, no está hablando de los hombres perfectos que hemos visto en el Renacimiento, está hablando de la gente de verdad. Por cierto, hay un detalle en Caravaggio, hay algo que me pone de los nervios, que es que pone las cosas en el filito. ¿Veis el filito? Esto es muy manierista todavía. Es que Caravaggio está empezando el barroco con él y es muy manierista todavía. El colocar las cosas en el filo, crear esta angustia. Temas costumbristas de Caravaggio, pues por ejemplo aquí un tema costumbrista, la buena aventura, ¿no? Este hombre está aquí para que una gitana le lea la palma de la mano. Fijaros que hemos aprendido del color y de las texturas. La manga es una maravilla, ¿eh? La manga es una maravilla. Pero en verdad, cuando Caravaggio saca todo lo que tiene dentro, es cuando hace pintura religiosa. Os digo que él tuvo muchos protectores entre los cardenales de la iglesia porque hacía unos cuadros extraordinarios. Muchos están en la iglesia de San Luis de los Franceses o en Santa María del Popolo, las dos iglesias en Roma, para apuntarla para ir a verla cuando esté allí. Esto no está subrayado, pero tendría que estar subrayado. A ver, os pongo por ejemplo la vocación de San Pablo. Aquí hay elementos manieristas y ya elementos plenamente barrocos. Elementos manieristas, pues vamos a ver. Bueno, ¿conocéis la historia? Ahora os la cuento. San Pablo era un judío, pero era también ciudadano romano. Él trabajaba para el Imperio Romano, tenía muchos contactos digamos, con el gobierno de la provincia romana de Judea y era enemigo de los cristianos. Era enemigo de los cristianos a muerte. Y entonces era un gran perseguidor de los cristianos. Pues una vez iba a caballo, mandó una tropa porque le habían dicho que en Damasco había cristianos. Iba a caballo a Damasco, por los cristianos no vamos a dejar ni uno. Cuando cayó un rayo, digamos que un rayo, y se cae del caballo, San Pablo, iba a caballo, se cae del caballo, se queda ciego y escucha una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿tú por qué me persigues? Y entonces se quedó ciego y le dijo la voz, ve a Damasco y búscame, ¿no? Entonces él fue a Damasco ciego y cuando llegó a Damasco entró en contacto con los cristianos y recuperó la vista milagrosamente. Y entonces ese hombre que había sido pues bastante malo y había sido un gran perseguidor, estoy fatal hoy, ¿eh? De los cristianos, pues pasó a ser ni más ni menos que San Pablo, apóstol de los gentiles. ¿No? Él nunca llegó a conocer a Cristo, ya habían crucificado a Cristo cuando se convirtió. ¿No? Esta es la conversión o la vocación. Bien sería la conversión de San Pablo o la vocación de San Pablo. Vocación es cuando un santo se hace santo. ¿Eh? También se llama conversión. Entonces está la historia. Y este es el milagro. En principio yo estoy viendo un hombre que se ha caído de un caballo. Aquí no hay nada milagroso.
Aquí no hay nada milagroso, pero nosotros sabemos que sí, que este elemento es milagroso. Elemento manierista, pues vamos a ver, vamos a ver. El cuadro se llama La vocación de San Pablo, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Yo creo que San Pablo, ¿no? De Tarso, que es como de dónde era. San Pablo, ¿no? Pues no es por nada, pero las 3/4 partes del cuadro es un caballo. Un caballo de la más de corriente, por cierto. En verdad el cuadro debería llamarse Caballo y San Pablo. El caballo de San Pablo, cuando el caballo mirando la conversión o la vocación de San Pablo. Porque es una cosa, si era importante San Pablo, ¿por qué pones tanto caballo, criatura? Ahí está el manierismo. Ahí está el manierismo. Pero el resto ya es totalmente barroco. Vamos a ver, primero, naturalismo. El caballo es un caballo. Oye, un caballo corriente. Anda, que el tío que va con San Pablo no es feo ni nada. Es un hombre corriente y moliente. Un hombre corriente y moliente. San Pablo es un hombre, esta pintura es muy naturalista. Y aquí aparece, además de ese naturalismo extremo, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, muy verosímil, aparecen dos elementos que son el bombazo de la pintura de Caravaggio. Porque por ahora Caravaggio, no, aquí está el bombazo de la pintura de Caravaggio. La luz. La luz. Y la luz trabajada de dos maneras distintas. Y esto lo aprendieron, esto lo aprendieron de los teatros, ¿eh? De las obras de teatro. ¿La luz de qué? Vamos a ver. ¿Qué dos cosas estamos viendo? Por un lado estoy viendo el tenebrismo y por otro lado estoy viendo la luz lateral. Y las dos están. ¿Qué es tenebrismo? Empecemos por el principio. ¿Qué es tenebrismo? Tenebrismo es cuando una buena parte del cuadro está sumida en la oscuridad. No es que el fondo sea negro. No es que este caballo está sobre un fondo negro. No. Porque la parte de atrás del caballo no se ve. Es que el caballo está en la oscuridad. Aquí hay oscuridad. Y dentro de esa oscuridad hay un rayo de luz que alumbra. Entonces, la mitad del cuadro es luz, la mitad del cuadro es oscuridad. A eso se le llama tenebrismo. Su impacto visual es increíble. Es increíble. Porque nos llama muchísimo la atención. Y esto es algo muy barroco. Esos cuadros que son a la vez pura luz y pura oscuridad. Los dos cuadros, las dos mitades a la vez. El efecto llamativo es tremendo. O sea, tú pasas por las iglesias y ves estos cuadros colgados y te paras a verlos. Además es que tú identificas porque tú estás perfectamente acostumbrado en la realidad. Por ejemplo, yo no veo esta pata, a ver, vamos a usar la palabra culo. Yo no veo el culo del caballo, pero todos sabemos que este caballo tiene culo. Yo no veo media cara de este hombre, pero evidentemente sé que está ahí, porque aquí hay oscuridad, ¿verdad? Aquí hay oscuridad. Es algo muy natural, es algo muy de nuestro mundo. Esto le da una verosimilitud tremenda a la pintura y lo hace muy fuerte, muy llamativa. Es un efecto gráfico extraordinario. Queda chulísimo, chulísimo. Además, le da un efecto naturalista increíble, tridimensional. Sobre todo cuando este tenebrismo se combina con la luz lateral. Ah, padre. ¿Qué es la luz lateral? Esto también está aprendido de los teatros. Mirad de dónde viene la luz. Mirad de dónde viene la luz. Por ejemplo, miremos este brazo. La luz normalmente en la pintura del Renacimiento viene de frente. O sea, de donde nosotros miramos. Y así alumbra pues toda la escena. Aquí no. Aquí la luz viene como del centro. ¿No? Viene de aquí, viene como del caballo. Es curioso, la luz viene del caballo. ¿No? Porque si veis la sombra en los brazos de San Pablo, este tiene sombra por este lado, tiene sombra por este lado y tiene sombra por aquí, por las piernas. La luz le viene por el lado a los brazos. ¿Veis que medio brazo está en luz, medio brazo está en sombra? No le viene por delante, le viene por el lado. Le viene por el lado. Al venir por el lado, mirad qué maravilla de brazo. Todos los volúmenes, cada tendón, cada hueso, yo qué sé, cada marca del cuerpo se resalta y adquiere una tridimensionalidad increíble. El efecto de luz lateral se ve perfectamente en esta cabeza. En los teatros lo usaban y es verdad que le da mucho lo mismo. Hace que el personaje sea muy llamativo, le da mucha fuerza gráfica al personaje.
Fijaros cómo juega con la teatralidad. Aquí la sombra está a este lado, aquí la sombra está en este. Dice, bueno, digamos que la luz viene del caballo, pero a este tío la luz le da por este lado de aquí y debería de darle la luz por este otro. Dice, es que esto no es natural, esto es teatro. Esto es teatro, o sea, nosotros no estamos asistiendo a una escena, estamos asistiendo a un teatro. A un teatro. Entonces, este cuadro es una de las primeras joyas de la pintura barroca. Es increíble el caballo, ¿eh? El caballo que es un caballo, no, o sea, caballo de verdad, caballo de los que están por ahí por el campo. Nada más que le falta que le pinte 3 moscas y esas cosas. Un caballo de los más corrientes, ni siquiera es un caballo bonito, ¿eh? Otro cuadro que también está en Santa María del Popolo es el entierro de Cristo. Este brazo muerto lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? Tenebrismo, ¿veis? La oscuridad domina la mayor parte del cuadro. La luz lateral otra vez. Se ve muy bien aquí en las piernas, en este personaje recortado. El elemento manierista es que me pone de los nervios, lo siento Caravaggio, pero me pone de los nervios. ¿Os dais cuenta que como este tío, que por cierto es feo como él solo, dé un paso para acá, la loza se va a venir para abajo y van a dar todos, la Virgen María, la otra María, la esta madre, San Juan, van a ir todos de cabeza al hoyo? Van a ir todos de cabeza al hoyo, es angustioso. Y la utilización, una cosa, naturalismo, la utilización de personajes absolutamente reales. Este tío, mira, en el Renacimiento en la vida habrían puesto a un tío tan feísimo, en primer plano, con estos pies pues oye, pues pies, pues como son los pies. ¿Eh? No, esto está totalmente sin idealizar. Pero ojo, está muy bien hecho, ¿eh? Fijaros el codo. Fijaros cómo consigue dar la sensación del codo. Es una pequeña maravilla este cuadro. Por cierto, os dais cuenta que se han perdido los triángulos, ¿verdad? Las composiciones triangulares perfectamente equilibradas. Aquí el triángulo está al revés, ¿no? Aquí el triángulo está al revés, boca abajo. Y esto no, ahora son composiciones en diagonal. ¿Veis la línea diagonal? Y composiciones con líneas curvas. ¿Veis la curva que va formando el círculo que forma la espalda de Nicodemo? Será este y el brazo muerto de Cristo, ¿no? Composiciones curvas. La curva es mucho más dinámica, crea más movimiento que la recta. Y el movimiento llama la atención. Si yo quiero que alguien me... yo estoy en una calle y he quedado con un amigo, estamos los dos hablando con el móvil, no te veo, Manolo. ¿Yo qué hago? Pues sacudo los brazos. Sacudo los brazos, el movimiento llama la atención. Pues bien, esa sensación de movimiento está hecha justamente para estar al servicio de la propaganda. Para conmover. Para llamar nuestra atención y conmover. En la dormición de la Virgen, es decir, la muerte de la Virgen, aquí está la Virgen María, que va a morir, aparece, vamos a ver, aparecen elementos típicos de Caravaggio, el naturalismo, la gente bastante fea y corriente, ¿eh? Luz lateral, que aquí se ve como le dan las calvas a todos los apóstoles, ¿no? Luz lateral, tenebrismo, oscuridad en el resto del cuadro, un rayo de luz, oscuridad, gente, naturalismo, y hay otro elemento muy curioso, esto de aquí. Pablo, aquí hay un telón, ¿no? Hay una tela que parece como si estuviera cogida de aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si soltáramos de aquí? Porque te taparía el cuadro, ¿no? Parece como si el cuadro hubiera estado tapado por la tela y alguien hubiera tirado de él, de esta tela, y lo hubiera levantado. Eso se llama el telón de un teatro. Y esto es el telón de un teatro. Estamos ante una escena de teatro. Y en esta escena de teatro están haciendo la dormición de la Virgen. Por cierto, en su extremado naturalismo, Caravaggio aquí se metió en un lío gordo, porque la Virgen María primero está sobre una mesa y le cuelgan los pies por fuera, por Dios. Y esto es un rollo manierista, pero es que es la Virgen, cuidado, ¿eh? La Iglesia Católica con las representaciones de la Virgen, no juegues mucho con ella. Y segundo, es verdad que la Virgen es muy naturalista, y tanto que es naturalista, como que el tío tomó un apunte del natural. O sea, él tomó un apunte del natural para este cuadro. ¿Y de dónde lo sacó? Pues mira, lo sacó de una mujer que se había suicidado tirándose al Tíber, al río de Roma. Y cuando encontraron el cadáver,
pues estaba allí muerta y Caravaggio lo apuntó. Alto, 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 alto. Vosotros sabéis que según la idea de la Iglesia Católica, y más en el siglo XVII, los suicidas no van al cielo, porque el suicidio es un crimen, o sea, esta mujer va al infierno. Eso por un lado. Segundo, que tiene la barriga hincha de agua, ¿eh? Es verdad que es una suicida del Tíber. ¿Qué me quieres decir que has cogido a una suicida, a una pecadora, para representar a la Virgen María? Oye, lo llamó la Inquisición diciendo, vamos a hacer una hoguera contigo, Caravaggio, ¿eh? Se salvó Caravaggio porque el cuadro era chulo y porque tenía muchos amigos importantes dentro de la iglesia. Antes de seguir llevamos 25 minutos y vamos a parar aquí y hacemos otro de Caravaggio. Porque ahora vienen los cuadros que a mí me gustan de Caravaggio. Así que nos vemos en un momento. Hasta ahora.